Bueno, se llama Joel Hernández García y ha hecho una maestría en Nueva York. Es otro de los adoctrinados para venir a vender Sudamérica. Y ojalá este mexicano, cuyas intenciones, por supuesto, son subterráneas, jamás estará preocupado por los derechos humanos. Está preocupado por lo que le ordenaron sus mandantes. Él ojalá hubiera hecho una conferencia de prensa abierta donde podamos cuestionarlo, pero no. ¿Sabe quiénes están invitados? Iturri, Morales y toda la mafia periodística paraestatal del país. Ahí está Marianela Montenegro, y esta cápsula la pueden encontrar por si acaso en la red de internet, quienes hayan tenido la oportunidad de verlo y les haya interesado bastante el contenido que Marianela nos ha compartido en esta cápsula de aproximadamente unos 6 minutos. Hoy obviamente vamos a profundizar mucho más sobre este tema de la CIDH, la presencia de ellos en Bolivia y qué hay detrás de toda esta parafernalia que se ha hecho con la llegada de la comitiva de la CIDH acá a Bolivia. Ya está con nosotros desde Cochabamba Marianela Montenegro, a quien le damos la bienvenida obviamente a este programa a esta hora, 9:05. Marianela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día de Dios. Muy buenos días, un gusto saludarte, querido Douglas, y por supuesto a toda la audiencia que te sigue en el búnker, y bueno, compartir con toda la gente que esté interesada en conocer temas a fondo de Bolivia. Bien, vamos a empezar hablando del tema enseguida, pero mientras tanto permíteme expresarte en este momento el cariño de muchas bunqueras, muchos bunqueros en el territorio nacional y fuera del país también, que obviamente pues valoran mucho tu trabajo, ese trabajo de trinchera como periodista, alejada de los medios convencionales y ahora pues unida a la trinchera de lo digital. De parte de ellos pues toda la admiración. Me piden que lo haga y estoy cumpliendo con ellos, Marianela. Muchísimas gracias, un gran abrazo a toda la gente. Sé que hay muchísima gente que desde sus lugares, desde el lugar donde se desenvuelven, están luchando, hacen el mayor esfuerzo, no solamente en Bolivia, en el resto del país. Me parte el corazón saber que muchas familias, de los casi 300 presos con procesos inventados, están sufriendo. Son familias que se desangran día a día ante el no me importismo de muchos bolivianos también, Douglas. Así que nos debemos a ellos, a esos luchadores que por supuesto no les ha importado ni su libertad ni su tranquilidad para dar algo al país. Dime, ¿cuánto tiempo ya estás en la trinchera de lo digital, alejada obviamente de lo tradicional, que son la prensa escrita, medios, televisión, radio, qué sé yo? ¿Cuánto tiempo ya en la trinchera? Bueno, yo he debido ser la primera imagen en Canal 7 desde Cochabamba, desde que se inició. He estado con el programa Bolivia en Primer Plano, dirigido por Jorge Aranda, en Canal 7. Y por supuesto era un programa independiente que lo sacábamos a nivel nacional. Y bueno, ahí tratábamos de mostrar la belleza, la exuberancia de Bolivia, tratábamos de mostrar todo lo que se podría explotar, pero obviamente de a poco se han ido conectando todos los medios en torno a políticas foráneas y por supuesto han ido eliminando de los medios a todos los periodistas que estorbaban. Algunos los han eliminado físicamente. Tú la nombrabas, Analí Guaychú, es un caso emblemático, y hay una cantidad enorme, los hermanos Peñasco Laime, el propio Fernando Vidal en Yacuiba ha sido incendiado vivo, quemado vivo, la prensa argentina ha colaborado, y bueno, hay cantidades impresionantes de personas que han sufrido persecución y porque, bueno, ellos han buscado que la gente se autocensure.
A nosotros nos han hecho asaltos, no solamente a mi casa, han afectado a mi hermano en una propiedad que tenía en el Chapare, los han sacado a plan de ametralladora. Son casos, tierras de mi esposo que han sido afectadas, donde han construido el Parlamento UNASUR, por cada una de las denuncias que íbamos realizando. Pero no solamente es el Estado, Douglas, el que genera esta censura, este control mediático, sino también y fundamentalmente los organismos internacionales que controlan todos los medios de comunicación y las redes sociales. Las redes sociales están totalmente controladas, publican lo que les conviene, lo que, no, lo que les estorba, por supuesto, van eliminando de a poco. Tratan de guardar las formas, pero por supuesto se nota que hay un abuso total contra la libertad de expresión. Marianela, ¿en qué momento te alejan a ti de los medios tradicionales? ¿Cuál fue el motivo para que te aparten de los medios tradicionales? ¿Detrás de qué investigación estabas? ¿Cuál fue la piedra en el zapato que incomodó al poder? Yo creo que es el caso José María Bakovic el que detonó. Obviamente hubieron antes otros allanamientos, pero la piedra que detonó, es el tema que detonó el último allanamiento con robo de equipos, con más de 30 policías, con funcionarios del Ministerio de Gobierno, fue el tema de José María Bakovic. Recuerda que la OAS, cuya empresa está detrás, Soros, resulta que le pagó la campaña, Evo Morales le pagó a Lula, a Cristina Fernández, a Santos, a Duque, a una cantidad enorme de políticos. Y bueno, cuando llegaban al poder tenían que reponer esos montos. Y esto lo daban en contratos, en carreteras, en concesiones mineras, en protección al narcotráfico, porque tienes que saber, Douglas, que ellos participan del narcotráfico, estos organismos internacionales participan del narcotráfico. Es así que, por ejemplo, en Estados Unidos está el banco de mayor lavado de dinero, del producto del narcotráfico. Estos han logrado lavar más de 180 millones de dólares, pagan 160 millones de multas casi cada 2 años, pero por supuesto los réditos que les brinda el narcotráfico, fundamentalmente con el lavado de México, es impresionantemente grande. Y por supuesto, la banca internacional está controlada por unas cuantas familias. Y estamos hablando fundamentalmente de los Rothschild de Inglaterra, y en Estados Unidos tenemos a la familia Rockefeller, tenemos a la familia Warburg, tenemos a la familia Morgan, y por supuesto el JP Morgan y toda la banca Rothschild son la que controlan todos los bancos, incluso los bancos offshore, los bancos de segundo piso. Y acá en Estados Unidos precisamente hay un banco, ustedes van a poder detectar enseguida, les voy a decir el nombre. Este banco en Estados Unidos ha lavado impresionante cantidad de dinero por los carteles mexicanos. Y ese ciclo es tortuoso, porque mire usted que lo que hacen normalmente los narcotraficantes depositan sus dineros, a muchos de ellos los mandan a matar y ni siquiera vuelven a ver el dinero, nunca más, bueno, están muertos. Entonces es un ciclo que también está coordinado con toda la emisión de billete que hace Estados Unidos permanentemente en grandes cantidades sin ningún respaldo, porque bueno, a nosotros nos controlan que no emitamos billetes sin respaldo, para no generar inflación y no sé cuánta historia más, pero ese de los bancos centrales, que no son nada más que instrumentos de robo a los ciudadanos, simplemente significan para ejercitar un control total de los países. Y acá, te digo, ellos emiten cualquier cantidad de dinero y tienen el retorno del dinero ilegal, del dinero ilícito. Y ese es el dinero que atesoran, es el dinero del que se apropian, porque de ese lavado de dinero, casi el 70% se queda en el país. Bien, has dado un tema bien importante. Me gustaría hacerte una pregunta sobre lo que acabas de decir, pero me voy a ir a otra temática y no quisiera distraer a la gente. Está con nosotros Paul. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buen día. Ya acabas de solucionar el problema del internet, suponemos, Paul, o lo noto
congelado. Paul, voy contigo para confirmar, por favor, el sistema del internet le está fallando mucho a Paul. Adelante, La Paz. Ya, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marianela? Saludos desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Ahora aquí viene una pregunta. Esta es la pregunta. OAS auspició, según lo que estoy deduciendo en anteriores campañas, a Mesa y a Evo, a los dos. Es una deducción de tus intervenciones en varios programas, porque hay gente que dice, no, a Mesa nunca, sí a Evo, o viceversa. Ya que mencionabas a OAS, me financió a los dos según tu investigación. Esto es una idea descabellada que estoy diciendo. No, el financiamiento no es de OAS a Carlos Mesa, pero sí es de otras fuentes y que por supuesto son verificables, absolutamente verificables, están en las redes. La propia Fiscalía Peruana ha convocado a Mesa precisamente por esa enorme cantidad. Son 16 sobornos, los periodistas se hacían la burla precisamente. ¿A quién se le ocurre, decían, abrir 16 cuentas para recibir 16 sobornos? Es el tema Odebrecht, es el tema Lavajato. Pero no nos olvidemos que hay un hecho totalmente probado, que Evo Morales se reunió en Nueva York con Juan Ramón Quintana, precisamente con George Soros. Ahí le dieron $1 millón y ahí empezó el ciclo de financiamiento, precisamente que financia una serie de temas, financian izquierdas, derechas, centros. Cuando yo escucho decir, este es de izquierda o este es de derecha, parece una broma de mal gusto, porque todo el sistema político está financiado, todo el sistema político, grandes grupos de periodistas están financiados, y por supuesto, ¿para qué? Para esconderle la verdad a la gente, para distraernos con cortinas de humo que tienen que ver con los temas LGBT, con los temas de ecologismo, animalismo, abortismo y todo eso, porque además tienen una psicosis en torno a la explosión demográfica, y que por supuesto utilizan todos los mecanismos para matar y eliminar gente. Entonces, respecto al financiamiento, el de Carlos Mesa tiene larga data. A Carlos Mesa le montan un medio de comunicación como PAT, a Carlos Mesa le pagan para que oficie de candidato a la vicepresidencia. Y no lo digo yo, lo dicen propios parlamentarios del MNR, el propio Carlos Sánchez Berzaín, que lo han tenido ustedes en el programa, que es otro mafioso, cómplice de Evo Morales en todos los aportes que hacía Estados Unidos a través de USAID. Aportaban $250 millones para interdicción, y estos se dedicaban a generar listas fantasmas de la erradicación, porque les daban por hectárea erradicada $2,000, ¿se acuerdan? Ya, y bueno, aparecían 100 eran verdaderos y 50 o 100 eran irreales, o sea, eran fantasmas. Luego repartieron vacas enfermas, o sea, hubo mucha corrupción, pero quienes alentaron todo lo que fue Evo Morales fue todo este grupo. No nos olvidemos que Carlos Mesa perteneció al MNR, perteneció a todo el equipo que trajo a Jeffrey Sachs. Busquen en internet ustedes las entrevistas de aquel supuesto gran economista de la Universidad de Harvard que se llama Jeffrey Sachs, quien ha dicho en varios de los programas de Carlos Mesa que debíamos privatizar, que debíamos capitalizar, y nos mentalizó con esos temas, y por supuesto era para prepararnos para entregar las empresas a estos magnates internacionales para los cuales estos trabajan. Estos magnates internacionales que tú has mencionado, dueños de la banca, estos magnates internacionales, dueños de ONGs, dueños de instituciones como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OEA, la misma CIDH, estos son dueños de todos estos instrumentos en los que la ciudadanía mundial deposita su confianza. O sea, nos hemos puesto detrás de nuestras casas, o mejor dicho, dentro de nuestras casas, con un mandato que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Creemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a defender precisamente eso, los derechos humanos de
de todos. Creemos que la OEA va a luchar por los intereses del mundo y los gobiernos que forman parte de todo esto. O sea, creemos. Sin embargo, con tus investigaciones, tus participaciones en la red digital, en este programa, nos dices que por encima de los gobiernos, por encima de las instituciones internacionales, por encima de todo esto, hay intereses de poderosos magnates y pocas familias que hacen de nuestros presidentes, nuestras instituciones y las instituciones internacionales sus marionetas de turno. Y estoy mostrando a Hernández, una marioneta de turno a la cual tú has criticado bastante en esta última cápsula de tu participación en la red de Internet. Hablemos de la CIDH y del lado oscuro de su visita a Bolivia, por favor, Marianela. Hay un equipo de investigadores, pero que sensacional, que tristemente lo he estado revisando hace muy pocos minutos. Me hubiera gustado compartir más con ellos. Llamaban la caja negra a la OEA precisamente. Lo que pasa es que son organismos supraestatales, nadie los eligió, tienen total participación, nos imponen absolutamente todo hace muchos años y bueno, le ponen textos bonitos, ¿no? Por la ideología de género, la inclusividad, que no se rechace y no sé cuánta historia, le ponen géneros bonitos al tema del indigenismo, le ponen términos bonitos al tema del abortismo, pero son las políticas que ellos, que son, no es nada más que la cabeza de la mafia organizada que está manejando los países, que por supuesto está destruyendo todo. Acá, con el título de Derechos Humanos, y primero quiero ingresar a describir de qué se trata esto. La organización de la OEA, Organización de Estados Americanos se llama, y la CIDH, que es la encargada de Derechos Humanos, resulta que tienen aproximadamente 20 países. Esto está limitado, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muchos más países. Digamos, ahí se genera cierto equilibrio porque ahí participan Rusia, China, pero en la CIDH, que es, en la Organización de Estados Americanos, no participan estos países, pero en la Corte sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál de estas dos organizaciones que vienen a hacer lo mismo tiene mayor poder? Por supuesto, lo tiene la OEA, por dos razones simples. La primera, porque obviamente está ubicada en Washington, ¿no? Recibe financiamiento de una cantidad de... Si tú pones una de las notas que te envié, ahí vas a ver el financiamiento que reciben tanto la OEA como la Corte Interamericana. Y obviamente el financiamiento es incluso mayor del que reciben de los países miembros. Y los países miembros no aportan lo mismo cada uno. Entonces también, por ejemplo, Estados Unidos aporta mucho más que Bolivia, desde luego. Tiene mucho mayor poder político al ser una potencia, la primera potencia mundial y no sé cuánta historia más. Entonces, las decisiones que toma la OEA no son independientes, no son para velar por los derechos humanos. Los comisionados, por ejemplo, ofician de fiscales. Estos tienen la capacidad de imponer políticas a los países, de imponer lo que a ellos les venga en gana en cada uno de nuestros países, pero van haciendo lobbies y por supuesto aquellos países que no se someten, inmediatamente vienen investigaciones de derechos humanos, los declaran no sé cuánta historia, o sea, países que están en contra de los derechos humanos. Entonces, el financiamiento notarás que es tremendamente importante. Si nos vamos al código de barras, por favor, acá están los países y ahí las ONGs que financian. Y en el código de barras tienes, por supuesto, a los países que son miembros
y a los externos que financien. ¿Y quiénes son esos externos? Por supuesto, son una cantidad enorme de fundaciones, de ONGs, de centros que por supueel son una farsa, un engaño para todos los latinoamericanos. En el caso de verás en el diagrama de barras de abajo, tienes todo lo que es el financiamiento, primero de los países que son miembros y después todos los países todas las organizaciones y las personas que financian. Incluso tienes el financiamiento a ciertos jueces, a ciertos comisionados. Imagínate, equivale a decir que cuando Douglas o Paul tiene un proceso en su contra, equivale a decir que vayas y le pagues al juez de frente. Y esto es lo que sucede. Acá sería una aberración total, ¿verdad? El decir que, bueno, le estoy pagando al juez para que me saque mi fallo. Pero esto es lo que sucede en los hechos. Y por supuesto, todas estas decisiones, todo lo que se toma para mirar el destino de los países, se hacen entre cuatro paredes, son temas que se negocian, donde por supuesto países como Bolivia ingresan simplemente para recibir órdenes. Y este es el tema que quiero compartir con la gente, mi querido Douglas, porque mucha gente indiosa por sus togas, sus tafetanes, por sus birretes a los altos comisionados, pero no son nada más que la cabeza de la pandilla que gobierna nuestros países. Esto debe quedar muy claro. Entonces, claro, la OEA es la que tiene mayor poder, y por supuesto la Corte Interamericana, sus fallos son obligatorios, aunque los fallos por el poder que tiene la OEA resulta que igual los hacen obligatorios por la presión que ejercitan con todo ese aparataje mediático que tienen. Entonces esa diferenciación debemos hacer. Pero ¿cuál es el organismo más débil? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han habido situaciones en que la OEA no le ha mandado ni un caso. Han llegado al extremo, Douglas, que se han tenido que inventar casos. En una ocasión resulta que han hecho mucha alegoría y todo un proceso de una persona fallecida y resulta que la persona les apareció viva, ¿no? Entonces hay unas disputas de poder impresionantes entre la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen de alguna manera a ser la misma organización. Bien, los bolivianos hemos criticado desde distintos medios de comunicación independientes a todo este manejo que tú has descrito bastante bien, la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia, particularmente después de ese desagravio que han hecho a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, como que diciéndonos a los bolivianos, en Bolivia no hubo fraude, hubo golpe, ¿no? Olvidándose de muchas cosas. Y tú has hecho, en el video que acabamos de ver como imagen de apoyo, tú has hecho algo bien interesante, has dado una especie de árbol genealógico que va por encima de Hernández, a quien estamos viendo en este momento el principal miembro de esta comisión que ha llegado a Bolivia. ¿Cómo le explicamos a las personas este árbol genealógico presentado por ti, por favor, Marianela? ¿Qué hay detrás? Quisiera que lo describas tú, mi querido Douglas. Bien. Que has visto en el programa. Lo que yo he visto en este programa es que en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega acá a hacer un poco de circo para quienes se han sentido afectados por la inteligencia y el análisis después de los hechos sucedidos el año 2019 y el año 2020. ¿Quiénes estaban manchados de cosas que no son democráticas? El movimiento al socialismo, Evo Morales y todos sus acompañantes. Con la llegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los ligazones que esta organización internacional tiene con ONGs manejadas por Soros que maneja sus arlequines políticos en Bolivia, como Quintana, su esposa, Morales y la gente que lo financia, la llegadita de la CIDH llegaría a ser acá solamente un show de títeres para que muchos bolivianos que no leen ni siquiera la primera plana de la página de la revista de Condorito les crea.
Eso es lo que yo pienso, pero quiero ir contigo, que eres autora de esta investigación. Por favor, Marianela. Lo has dicho con tremenda precisión, Douglas, y te digo con toda franqueza, simplemente para ampliar, que acá ellos, de las 400 resoluciones o 500 que han sacado hasta la fecha, todas tienen que ver con temas de LGBT, o sea, de su agenda. Entonces, tienen a los países entretenidos con la malla curricular, con los temas de el falso indigenismo, del cual fingen ser preocupados, una cantidad de temas, como si no hubieran temas de salud, como si no hubieran temas de educación, como si no hubieran temas de otras necesidades urgentes que tienen los bolivianos. Nos vienen distrayendo hace años, pero además nos distraen con alto costo, porque acuérdese, están destruyendo desde España todo el continente americano de polo a polo, y esto y lo incluyo a Estados Unidos, porque la gente tiene que saber discriminar al ciudadano estadounidense de esas mafias, de esas élites empresariales que manejan a los ciudadanos del mundo como si fuéramos sus monos. Con nosotros hacen experimentos, hacen lo que les da la gana. Ellos tienen industrias alimenticias, por ejemplo, donde nos envenenan. Tienen farmacéuticas para que después de envenenados vayamos corriendo a sus farmacéuticas y los sigamos enriqueciendo. Tienen la capacidad de declarar pandemias, tienen la capacidad de financiar y utilizar, por ejemplo, a los chinos como su maquiladora, pero te muestran como si fueran personas ajenas al complot que ellos están generando contra la humanidad. Entonces, acá no hay absolutamente nada ajeno. Estos se disfrazan. Por ejemplo, les voy a graficar en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia dices, la Jindal Steel and Power ha hecho un contrato con Bolivia, pero resulta que digas, y la Jindal Steel and Power no tiene un peso al lado del otro, un centavo no tiene. ¿Y cómo va a explotar el Butún? Entonces se hacen unos contratos abusivos, unos contratos leoninos, pero ¿de qué se trata? Detrás de estos, ¿quién está? Detrás de estos está el señor Soros. Y detrás de Soros, ¿quién está? Están los Rockefeller, los Warburg, los Morgan, los Rothschild, esa mafia que maneja a los ciudadanos, que se apropia de sus dineros, de su tranquilidad, y que están en pos de ejercitar un control cuerpo a cuerpo de cada ciudadano, con 3 acuerdos que se quieren firmar. Pero vamos, en el tema de estas mafias, que lo que hacen es tener una psicosis que no la curan hace muchos años atrás, que es el crecimiento demográfico. Por eso ahí aplican esas políticas, por ejemplo, el abortismo. ¿Cómo tú le puedes decir a un médico católico que asesine a una persona? Y la gente dirá, pero no es persona. Claro que es persona, porque las leyes bolivianas, el derecho, reconocen al ser humano desde la concepción. Entonces ahí planteas, ¿para qué todos esos escenarios? Para buscar disputas. En el caso del indigenismo, por ejemplo, ellos buscan que con sus ONGs neocoloniales es más fácil engañar a un indígena. Es más fácil declarar un Estado plurinacional y que el Estado no sea dueño de la tierra, sino esas naciones originarias. Por eso hay que pedirles permiso, y los pueblos originarios que no han tenido acceso a la educación, a la salud, ni siquiera una buena alimentación. Muchos tienen retardo mental por la pésima alimentación que han tenido hasta en el vientre, y resulta que a él le van a ir a consultar sobre el litio, le van a ir a consultar sobre temas que ellos no saben responder, que con 100 bolivianos que nunca han visto juntos durante toda su vida, resulta que los quieren comprar. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y nos meten el discurso de izquierda, derecha, nos meten una serie de temas que son falsos. Porque son... Marianela, te pregunto. Marianela, te pregunto.
18.000 millones de dólares que ha dado la Open Society en primera etapa. En segunda etapa, 45.000 millones de dólares. ¿Sabe qué significa eso? Comprarse estados enteros. Pregúntense cuánto es el Producto Interno Bruto de Bolivia y qué representa esa cantidad de dinero que se disfraza en países, en ONGs, en fundaciones. Human Rights Watch, por ejemplo, es propiedad de Soros y de todos los que tiene detrás. Cuando digo Soros, hay que hablar de todas esas élites transnacionales que lo único que hacen es, como buitres, robar países. Muy bien. Marianela, te hago la consulta. A ver, en todas tus intervenciones, en los videos que tú tienes en la red de internet, que los invito a que vean el canal de Marianela, gracias, mencionas a la Open Society Foundation de Soros. También dices de que representante para Latinoamérica, para Bolivia incluso, es de esta institución es el señor Juan Ramón Quintana, que trabaja juntamente con su esposa. Hablas de Evo Morales. Eso como paréntesis, pero también nos dices que detrás de todo esto, las familias que tú has mencionado, Soros, los Rockefeller, los Rothschild, y muchos, los Morgan, los Warburg. Para todos ellos, por ejemplo, es lo mismo derechas que izquierdas, incluso centroderechas, centroizquierdas, que uno ya no sabe ni en quién confiar. Si para estos magnates, dueños del dinero, dueños del poder político, dueños de las instituciones internacionales como la CIDH, por ejemplo, es lo mismo derechas e izquierdas, ¿por qué la CIDH llega para lavarle la cara al movimiento al socialismo, a Evo Morales, al fraude electoral del año 2019? Si para ellos es lo mismo unos que otros, ¿por qué no mejor la CIDH dice ha habido fraude, lo tumban a Evo Morales, viene otro disque de derecha, también patrocinado por Soros, empieza a gobernar también Bolivia, vuelve a vender el litio a quien ellos quieran, le dan el mutún a quien ellos quieran? Si para ellos es lo mismo unos y otros, ¿por qué la CIDH llega con todo y lavandina para lavar el rostro de Morales a Bolivia con esta parafernalia del desagravio a la Corte Electoral, al Tribunal Supremo Electoral? Respondes, Marianela Montenegro, adelante. Me encanta tu pregunta, nunca más oportuna, porque es una pregunta que seguramente se hace la gente y generan permanentemente confusión. Porque se caen, mírelo a Sánchez de Lozada, ¿qué le pasó? A ver, cuénteme. Se fue. Se cayó. Y se cayó, ¿y qué hicieron inmediatamente ellos? Lo jalaron del cuello a Evo Morales, lo llevaron hasta Caracollo y lo hicieron marchar como líder. Y él no tenía la más pálida idea de lo que era la salida del gas por Chile, el proyecto Pacific LNG, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que varias ONGs en el Chapare lo financiaban como sindicatero, como el del Cato de Coca. ¿Por qué? Ellos, ¿por qué nos han metido todo el narcotráfico? ¿Quién ha nacido con la química en el cerebro? No son los bolivianos, son los estadounidenses. Hay una farmacéutica, la Settler, si no me equivoco, estoy con mala memoria, algo en mi alimentación me está faltando. Le digo, esta farmacéutica ha empezado a trabajar con los opioides y nunca le han dicho a los estadounidenses que son altamente adictivos. Entonces, la gente ha empezado a meterse y comprar y han hecho cantidades de lobbies con médicos y no más, y han vendido, pero en la primera etapa han vendido 13.000 millones de dólares de opioides, de la amapola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí han alentado de tal forma el mercado del narcotráfico. Si usted ingresa, o Paul, si puede ingresar y mostrarle a la gente ahorita. A Mary le vamos a pedir que entre. Filadelfia, a ver, vean los zombies de Filadelfia que pongan. Zombies de Filadelfia, yo te lo voy a ver. Zombies de Filadelfia. Zombies de Filadelfia. Son poblaciones enteras que están zombies, precisamente. Quisiera que pongas esto,
que estos delincuentes farmacéuticos son los que han generado todo ese mega mercado del consumo. A ellos no les ha importado vender en sus farmacias, capacitar médicos para que vendan como antidepresivos, como esto, como lo otro, como están vendiendo ahora. Te venden una cantidad impresionante de medicamentos que están destruyendo la mente de las personas, están destruyendo poblaciones enteras. Esto de los zombies en Filadelfia es el tema más elocuente del comercio, de las drogas sintéticas, de las drogas que ellos han alentado mediante sus farmacéuticas. Y si quieres saber algo más, Douglas, ellos han alentado en esta parte del continente, porque eso les permite camuflar el dinero que imprimen sin ningún respaldo. De toda esta pantalla, apenas una esquinita de los dólares que emite Estados Unidos tiene. Ahí ponemos con el audio más si usted gusta. Ya, a ver, vamos con el audio. El motivo es la venta de drogas sintéticas, que así se distribuye y consume heroína. Leo lo que está titulado, por favor. Tengo problemas acá. La gente de la zona confiesa que cada día hay más personas consumiendo estas drogas sintéticas en las calles, que vienen aquí y ya no vuelven a sus casas. Esto pasa en Filadelfia, en Estados Unidos, a plena luz del día. Se compra y se consume droga. Se inyectan en brazos, cuello y otras partes de los pies. Bajo el volumen, por favor. Voy contigo, Marianela. Intervención tuya, por favor. Es toda una ciudad, Kingston, creo que se llama la ciudad, resulta que está totalmente abandonada, y esta cantidad enorme de zombies, y que se replica también en otras ciudades de Filadelfia, que por supuesto estas grandes farmacéuticas han dado origen a este tipo de situaciones, con los opioides, las drogas sintéticas, las anfetaminas, que vienen ahora mezcladas con la cocaína. Son impresionante cantidad de millones que salen de Venezuela rumbo a Estados Unidos. Ahí note la complicidad. Claro, la OEA deja al gobierno más criminal como es Venezuela, y resulta que no... Te hago la pregunta para empezar a hilvanar esta telaraña. Tú me dices que salen de Venezuela rumbo a Estados Unidos, y te tengo que hacer la pregunta clarita. ¿Qué sale de Venezuela rumbo a Estados Unidos? La cocaína. La cocaína sale en impresionantes cantidades. Y resulta que acá te voy a cortar para quinto nivel. Perfecto, te corto, Marianela, para que vayamos un poquito dando la flecha en el blanco, porque creo que es muy puntual. O sea, la gente piensa que hay una lucha de presidentes entre Arce y Evo Morales para ser el presidente de Bolivia. La gente está creyendo de que no ellos, sino otros, y cualquiera que sea presidente, ¿el norte va a ser el mismo? La pregunta es esta. A ver, decías tú... Decías tú, Marianela, antes, decías tú, los bolivianos no hemos nacido con la idea de lo que se hace con farmacéutica. Los Estados Unidos son los que han estudiado y han hecho todo un estudio de esto. Les creemos incluso cuando nos dicen hay pandemia. Esas fueron tus palabras. Los bolivianos somos nativos, somos unos indígenas que producen una hojita de coca. Así de sencillo, que producen una hojita de coca en el trópico de Cochabamba y en algunas regiones del departamento de La Paz, en los Yungas. Producimos coquita para el acullico, para nuestras tradiciones, para nuestras chayas, para nuestras coas. Pero los Estados Unidos han hecho de la coca cocaína. Pero para tener coca traducida en cocaína, que va desde Bolivia por Venezuela, por aeropuertos como los que tiene el Chapare, hasta Venezuela, que tiene gobiernos similares a los de Bolivia, necesita de gente fácil de corromper, ¿no? Y hay que corromperlos con plata o hay que corromperlos políticamente hablando. Ahí estamos hablando de Morales, por si acaso, con todas sus ayudas y sus
sus clases de política que les han dado o se las han dado en ONGs de Soros. O sea, Soros ha capacitado al campesinito, al indígena, para convertirlo en líder político, líder sindical y luego hacer de que la tradición cultural se convierta en mafia a través de gobiernos que se parecen entre Perú, entre Nicaragua, entre Cuba, entre Venezuela, pero son solamente arlequines estos gobiernos corruptos, mentirosos, ignorantes, que le sirven a los poderosos. ¿Para qué? Para embrutecer a su población. Y si no los pueden embrutecer con las drogas, empieza con la currícula educativa y decirles: ustedes no son ni ellos ni ellas, ustedes son ellas a partir de ahora. Y tienen todo el derecho de llevar a sus papás a la cárcel si los joden, porque el gobierno también los va a llevar a la cárcel, porque ustedes tienen derecho a ser quienes quieran. Primero, por eso del tema de curricular. Y el otro, el tema de las sustancias. No, y en la currícula quiero acotarle algo más. El tema de los placeres y de los displaceres. O sea que a los chicos de inicial tienes que mostrarles qué partes de su cuerpo brindan placer. ¿Qué va a hacer el profesor? ¿Lo va a masturbar a un chico? Los pedófilos harían eso, ¿no? ¿Cómo le puedes enseñar cómo siente placer un niño? Un niño de inicial que no tiene ni siquiera todo su cuerpo desarrollado. Estos temas son muy embromados, casi digo una mala palabra. ¿Sabe algo? En torno al tema de la historia. Entonces, o sea, solamente ha existido Evo Morales. Lo que ha existido antes no hay. Pero obviamente no es una historia que nos enaltezca tampoco, porque es una historia de raterío de buitres. Entonces, yo le digo a la gente: no se desesperance. ¿Por qué? Porque ya estos están desenmascarados. Douglas, yo quiero decirle a usted que cuando inicié, cuando descubrí a este ladrón que era agente de la CIA, de la Mossad y de la inteligencia británica, que se llamaba Mark Rich, estaba condenado a 365 años de cárcel en Nueva York y fue indultado por Bill Clinton. Entonces yo le empecé a hacer seguimiento a este maleante, permítame decirlo así con toda la vulgaridad del mundo, porque me siento rabia con todo lo que hacen con la gente, con nuestra gente, y de pronto había tenido su doble. Que le digo, Mark Rich, que era socio de Sánchez de Lozada en Comsur, en Glencore. Cuando llega Evo Morales, la Glencore ya no se llamaba Glencore, como eran indigenitas se tenía que llamar Sinchi Guaira, ¿no? Ya. Ahí nos toman el pelo, nos meten los dedos hasta la garganta, ¿sabe algo? Ese delincuente tenía su doble y se llamaba George Soros. Los tres diré, porque había uno más que era Henry Kissinger, que ha operado en la década del 70, que aún así viejo, decrépito, sigue operando las maldades, los genocidios, los crímenes. Pero yo le digo, esos tres han sido de la CIA, de la inteligencia británica, han sido de la Mossad. O sea, se conocen todos los secretos habidos y por haber. Y estos son los grandes operadores de esas élites, que obviamente los vuelven ricos. Incluso yo dudo de la fortuna, de la creatividad inicial de Bill Gates, de Elon Musk. Ellos te los imponen, te imponen artistas, están metidos en los negocios del fútbol, están metidos en todo. Pero aún con esto que parece generar desesperanza, yo le digo, cuando comencé a investigar a estos, resulta que no había un resquicio por donde hilar las cosas. Te enloquecías con el tema de izquierdas, de derechas, de centros, los chicos de Lovaina, la socialdemocracia, y finalmente comienzas a atar cabos y descubres una serie de temas, y ahora hay miles de personas en el mundo que están condenando a estos genocidas, que tienen prácticas orwellianas. La gente que ha leído, por ejemplo, a George Orwell en su obra 1984, que lo ha admirado a ese hombre como gran autor, a mí me parece que estos han pagado esa obra. ¿Para qué? Para mostrarnos qué tipo de control nos iban a hacer. Hoy están detrás de ciertos controles, por ejemplo, el Tratado de Escazú, el Tratado de la OMS, para que toda la cuestión sanitaria decidan ellos cuándo encerrarnos, cómo encerrarnos, por qué encerrarnos, y hay un tratado, enseguida se lo digo, creo que tiene otra pregunta. No, Marianela,
A ver, yo creo que no hay que ver el árbol, como decías tú en algún momento, misma frase que he escuchado con Sánchez Berzaín, no hay que ver el Sí, árbol, vayamos al bosque, vamos a ver debe el ver bosque. programas de ese mafioso. Bien, mira, a ver, olvidémonos de que Bolivia quiere elegir un presidente el año 2025. Según tu lógica, sale lo mismo tener a Morales como Arce o tener a cualquiera de las disque derecha o oposición servil al gobierno, porque igualito va a ser empleado de quien les ha financiado sus campañas, un jefe por encima, ¿no? Ya podría ser, digamos, exacto, un jefe por encima. Algunos dirán China, algunos otros dirán Rusia, algunos otros dirán Estados Unidos. Ya, vayámonos por encima de ellos, a ver quiénes hacen que sean presidentes los rusos, los chinos y los estadounidenses. Por encima nos encontramos con las familias que tú dices. ¿Cuál es el futuro del mundo? Obviamente Bolivia. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren de mundos o de países del primer mundo? ¿De los países tercermundistas? ¿Qué quieren de los que leen todo el tiempo? ¿Y qué quieren de los ignorantes que no leen ni siquiera Condorito? ¿Qué buscan estas élites de poder? ¿Qué es lo que quieren Oiga, realmente? usted está iluminado hoy día, porque no, o sea, me Debe está ser mi mate ordenando. de coca, debe ser mi mate de coca, Marianela. Genial, ¿sabe por qué? Porque es importantísimo que la gente sepa que primero han penetrado las universidades en una guerra total sin balas. Se han impuesto carreras como la de sociología. Ya. ¿Te das cuenta? Una carrera, yo le contaba que estudió sociología, además de periodismo y derecho, resulta que en sociología leías el primer tomo de Marx y cambiabas tus zapatos por hojotas. El segundo tomo de Marx y estabas con chuspa. El tercer tomo de Marx ya no te bañabas y te peleabas con el agua. El cuarto tomo de Marx estabas clinudo. El quinto tomo de Marx ya estabas odiando al mundo. ¿Ya? Y así Ujú. sucesivamente. ¿Qué es el marxismo? Y que la gente se meta en la cabeza. Estos han financiado casi toda la intelectualidad, la que te dice por dónde ir, cómo ir. A los economistas los han vuelto premio Nobel de economía, al Vargas Llosa lo han vuelto premio Nobel de literatura. ¿Para qué? Para volverlos sus voceros. Y acá, ¿dónde se ha metido la mujer de Quintana? ¿Sabe dueña de qué es? En Cochabamba, le voy a decir, del CESU. Financia seminarios, coloquios para mostrar a las mujeres, a los indígenas, a no sé cuánto. Sus dos temas picos son la ideología, la falsa ideología de género y por supuesto el otro tema que tiene que ver con el indigenismo, porque ellos Ujú. quieren replicar la colonia, quieren ignorantes para tratar con ellos, no quieren un Estado fuerte, entonces lo van debilitando permanentemente. Con Entonces, lo que acabas, con lo que acabas de decir, Marianela, esto de la financiación para embrutecer personas e implantar ideologías, ¿sabes a quién se me ha venido a la mente? aquí, ¿Sabes a quién se me ha venido a la mente? La conoces, mediática ella, tiene una a la radio. Galindo, Ujú. pero ese es un blef pues total. La Galindo es una persona totalmente instrumentada por ellos. No nos podemos olvidar quién ha sido su hermano. Ha sido, y una cosa que es bien importante que me olvidé decir en la anterior pregunta, es que son familias, grupos familiares, núcleos de mafiosos que están controlando desde la justicia, desde la época de Banzer hasta nuestros días. Y ahí lo tienes a Rodríguez Belcé, que ha golpeado, le han dado golpe a Edgar Oblitas Fernández, el propio Kenny Prieto, que le correspondía ser presidente Ujú. de la Suprema, lo golpeó y ingresó este. Son mafias organizadas. Usted mañana lo va a ver al hijo de Jaime Paz Zamora, pasado la va a ver a la hija de Evo Morales, como ahorita la ves a la hija de la Tejada, que además es sobrina de la Prada de Banzer. Son familias que siempre han robado a los bolivianos y han engañado con izquierdas y con derechas, cuando ellos obviamente
se perdonan sus pecados, no se pisan la manguera entre bomberos, no se da cuenta la gente que hoy día gobierna se meten a elección para dar legalidad a todo. Cuando ha sucedido el tema del 21F y que nosotros no debimos, yo me he desgañitado diciéndole a la gente que no podemos ir a un proceso electoral así, porque obviamente no corresponde, es ilegal y que hay que pedir la aplicación de la Carta Democrática a los delincuentes de la OEA, resulta que Mesa ha salido, Mesa le puede ganar. Y toda la gente me respondió, no, hay que ganarle en las urnas. Está ocurriendo lo mismo hoy. ¿Cómo vamos a ir a un proceso electoral o a un partido de fútbol cuando el árbitro es del otro equipo? ¿Quién se anima a apostar a jugar un partido de fútbol, a hacer una gran apuesta cuando saben que el árbitro es del otro equipo? Esa es la... Palmaflor. Palmaflor se animaría. Ese claro, te corrompe hasta el árbitro. Él te corrompe. Los juristas independientes que son tipos que han pasado por el MNR, por el ADN, por el MIR, por el NFR, por todos los partidos han pasado, o no ha convivido con el del Granado, o no ha convivido con el MNR del Granado, o han conectado todo. Con el MIR no es parte del MIR, no son los rateros que hicieron fracasar la política de Hernán Siles Suazo, no son los rateros que descalabraron la economía boliviana con el financiamiento a la harina en la hiperinflación, se han hecho de los dólares de política cambiaria, sacaban el fin de semana y por el tema cambiario ganaban millones a costa del ciudadano boliviano. Marianela, ahí te interrumpo porque, ¿sabes qué? Te interrumpo ahí, Marianela, porque acabas de hablar de algo que mencionaste al principio con este tema de la economía y pregunta que no te la quise hacer porque nos íbamos a ir por la tangente y no íbamos a hablar de la CIDH, de esta corrupción que hay detrás de todos ellos, ver que son unos arlequines cuyos hilos los maneja un jefe de marioneta que también tiene su jefe de marioneta y en fin. Pero has hablado de algo bien interesante, mira, el tema económico, Marianela, así cortito porque ya estamos a punto del final. Te comento lo que he estado viendo en la televisión internacional en Perú. Los peruanos están analizando la economía de Bolivia con cierto temor en la región. Bolivia y lo que podría afectar a Argentina, podría afectar a Brasil, a Perú y demás cuestiones. Uno de los economistas decía, Bolivia se ha gastado todo lo que tiene en divisas, ya no tienen recursos y Bolivia en este momento está a punto de vender un oro de sus reservas. Decía el economista, ese oro que tiene Bolivia no se puede vender. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede vender? Es oro rojo, vinculado a actividades ilícitas. ¿Qué actividades ilícitas? Narcotráfico, trata y tráfico de personas, muertes. Ha originado muertes, ese oro ha originado muertes. Por eso es un oro rojo y los países no compran oro rojo. Ahora, ese oro que tiene Bolivia lo compró del Perú, decía el economista peruano. El oro del Perú es producto de el terrorismo, la presencia de Sendero Luminoso, vendido al gobierno boliviano. ¿Quién gobernaba Bolivia y quién era amigo del presidente peruano últimamente? O sea, bien complicada la situación. Bolivia está a punto incluso de meterle mano a los fondos de pensiones, trabajadores, jubilados y demás. Aquí va mi pregunta, Marianela. Estos gobiernos que nos han rifado, los izquierdistas, Morales, por ejemplo, Arce, que nos han rifado, que nos han entregado en soberanía, no precisamente a otros gobiernos, sino a un determinado rubro delincuencial, ¿no será que quieren ser gobierno para no morir en el intento de pagar las facturas que deben en este instante por todo lo que han hecho? ¿Cuál es tu análisis sobre este tema? Ya para finalizar, Marianela. Bueno, en la pregunta está la respuesta. Ellos obviamente están comprometidos con enormes carteles de la droga, no solamente con el Braen, donde reciben la pasta base de cocaína en enormes cantidades y la cristalizan en el Chapare porque han hecho su búnker en el Chapare,
hay mala la palabra, debería decir, han hecho un lugar, su republiqueta independiente y soberana, ¿no? Donde camuflan grandes carteles perseguidos en sus países y por supuesto, acá te digo sin temor a equivocarme, es imposible que hayan fracturas. La desesperación que tú percibes en estos narcos en el poder es genuina. ¿Por qué? Porque resulta que perdiendo el poder, ¿dónde deben ir? A la cárcel. Al cementerio, yo creo. Al cementerio. Esto yo se lo planteé en el Cristo, a los pies del Cristo Redentor, a Luis Fernando Camacho, horas antes del Cabildo, que debía haber una transición, no de acuerdo al esquema de la estructura del Estado, porque todos los poderes del Estado, incluso los medios de comunicación, los que no se han autocensurado, eran paraestatales. Entonces, acá la transición era todas las organizaciones vivas, no las inventadas por el masismo, todas las organizaciones vivas, policía, fuerzas armadas, comités cívicos, Central Obrera, CESUD, CB, un gobierno de transición. Esto debíamos haber hecho. Y bueno, Luis Fernando Camacho nunca más me contestó el teléfono, nunca más me habló, nunca más pude saber nada de él. ¿Pero por qué? Porque estaba agarrado de la cola igual que estuvo Evo Morales. Ya. Evo Morales, sus antecedentes de crímenes, de narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es investigarles la vida. ¿Ya? Ahora, todos estos, obviamente, en todos los gobiernos han robado, han hecho tráfico de influencias, si es que no han participado, si es que no han estado en niveles de decisión directos, ¿ya? Entonces, toda esta gente, aún los choquehuancas y demás, Choquehuanca, por ejemplo, pertenece a la red de ONGs UNITAS, es una red de 23 ONGs, y la ONG de él ha recibido millones, David Choquehuanca ha recibido millones, su ONG se llama NINA, y él es uno de los promotores de la mentalización de los indígenas. Carlos Romero es de la ONG CEGIS, y en el CEGIS, donde también pertenecía Álvaro García Linera, se han dedicado a estudiar todos los temas de la tierra. Por eso Carlos Romero ha sido ministro de tierras precisamente para apoderarse de una cantidad enorme de tierras. Estos no dan puntadas sin hilo. Más de 40 ministros han sido ONGistas. A Evo Morales le financiaban hasta sus entradas al baño. La ONG Coca, por ejemplo, en el Chapare, una cantidad enorme de ONGs que los incentivaban a bloquear, a liquidar el Estado, a hacerlo crecer ampulosamente. Cuando te meten la ideología de género, Douglas, no solo te están metiendo la ideología de género, te están metiendo una serie de gastos para el Estado. Te lo voy a ejemplificar en el indigenismo. Cuando te meten la multiculturalidad, los gobiernos plurinacionales te activan, Ministerio de Despatriarcalización en el tema de la ideología de género, Ministerio de Descolonización, Ministerio de Soberanías, todo el aparato burocrático comienza a crecer, pero y encima te obligan a dar bonos. ¿Qué quieren? Que fracases. Te dicen pagarle doble aguinaldo a los trabajadores. Y claro, es una medida bonita, que bien, solidaria, ¿no? Pero obviamente es un quijotismo hacer empresa acá. ¿Y qué pasa? Ese empleador resulta que tiene que pagarle doble aguinaldo, y cuántas empresas solo a costa de eso han quebrado. Ahora me voy a otro, a la participación popular. Ellos te han obligado a ir a la participación popular. ¿Y qué ha sucedido con la participación popular? Ya no te robaba el Estado, las Fuerzas Armadas y la policía, el Parlamento, todo ese aparataje centralista. Ya te empezaron a robar casi 400 municipios entre alcaldes, concejales. Entonces, no queda nada para el ciudadano. Entonces empiezan a ahorcarlo al ciudadano con mayores impuestos, con mayores restricciones, con mayores multas, y haciendo realmente lo que significa un asalto al bolsillo del ciudadano en todas las circunstancias. Con
con todo lo que acabas de decir, esta ligación del poder político, las ONGs en manos de quienes ya sabemos, las familias poderosas. Recuerdo bastante bien que ingresando Morales a gobernar, lo primero que hizo es chao ONGs, chao USAID, todas las instituciones que no iban con el lineamiento. Me parece muy interesante lo que acaba de decir. ONGs nunca, por favor, su asesora es la dueña de Andena Information Network, que es Catherine Ledbury y Linda Parting. La ONG UOLA es su máxima asesora, o las ONGs las ONGs que eran contrarias las ha hostigado y las ha perseguido, pero jamás las ha eliminado, jamás le ha pedido cuentas. Nadie sabe. Me refería a las contrarias. Marianela, punto final para la entrevista. Y tengo una pregunta muy gráfica, muy gráfica, con el perdón, obviamente, de las personas que voy a mencionar en la pregunta. Si para Marianela Montenegro es lo mismo una prostituta que una monja, ¿qué hacemos entonces? ¿No? ¿Qué hacemos los bolivianos? ¿Cuál es el norte a seguir? Escúcheme, precisamente yo he hecho hincapié en que se han comprado todo el sistema político. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que deshacerse de los partidos políticos, hay que deshacerse de aquellos que han participado en toda esa cadena de corrupción. No necesito, porque las instituciones no se corrompen. Porque una monja sea pedófila, tú no vas a decir que toda la iglesia es pedófila. Que dicho sea de paso, he buscado hacer eso. Acá, yo te grafico en esto. Juan Ramón Quintana, que a propósito te respondo, además, porque no te respondí. Juan Ramón Quintana, ¿por qué ha estado en todos los gobiernos de facto, de no facto y demás? ¿Por qué? Aún siendo joven. Cuando ha ido a la Escuela de las Américas, ahí ha venido con toda la mentalización y el financiamiento para empezar a manejar cosas. Él ingresó a trabajar al Ministerio de Defensa, donde estaba Kiefer, y ganaba 2.500 bolivianos, que de hecho para ese momento era un sueldo altísimo. Luego, de la noche a la mañana, Yolanda Prada de Banzer ordenó que su sueldo subiera a 14.000 bolivianos, que era una locura para el momento, en la época de Fernando Kiefer. Él participó de la corrupción de los fusiles Galil, de los cascos azules. Si la gente conoce esos temas, o véalos de qué se trata el tema de los cascos azules, los que fueron al tema del apartheid en Sudáfrica, el tema del Beechcraft, por el cual Kiefer ha entrado a la cárcel. Pero quien adquirió el Beechcraft fue Juan Ramón Quintana, el operador de Soros en la Open Society Institute para Latinoamérica. Su mujer Loreta Tellería, que maneja una cantidad de ONGs, que se ha dedicado a mentalizar a ignorantes durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Se van reproduciendo en el poder. O sea, ¿a quiénes tenemos que eliminar? A estos impostores, y tenemos la obligación de saber cuál es la trayectoria de Juan Ramón Quintana, ya de ser un masacrador de comunachos, como él decía, de zurdos, odiaba a los comunistas. Resulta que ahora es el más grande marxista que existe en la tierra. Son unos impostores, unos bellacos. El otro tema importante de decir, ¿dónde estudió Jaime Paz Zamora? En Lovaina. ¿Dónde lo adoctrinaron? Es un chico de Lovaina. Y muchos chicos de Lovaina, como Alan García, como Fernando Collor de Melo, así en tongadas los traían a gobernar nuestros países. ¿O usted cree que las dictaduras militares se han enseñado y han dicho, Pinochet le ha dicho a Banzer, yo voy a dar golpe en Chile, tú da acá, y Videla también ha hecho lo mismo? No, Stroessner en Paraguay, no. Ellos imponen primero gobiernos militares, después populismo, después izquierda, después derecha. ¿Cuál es el objetivo? Robar, siempre robar. Y los van reciclando. Ahorita de gran opinólogo está Fernando Collor de Melo, donde debería estar en la cárcel. De gran opinólogo está Tuto Quiroga, donde debería estar en la cárcel. Deberían haber sido incautados todos sus bienes, porque no solamente un agente de la CIA. Ahora hay gente que me pregunta, hay gente que le preguntaba a un investigador, bueno, no a mí, en algunas ocasiones me dicen pruebas. A ver, si dice, unos gauchos así atrevidos, dicen a un investigador de peso, y no lo digo por su físico, que es Moraz, resulta que le dice, este gordo
dicen, además todo peyorativos. ¿Por qué no? Él va a decir que cuando vino Soros y se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, dice que él sabe de lo que hablaron. Pero es que no hace falta ni enterarse de lo que hablaron, solamente mirar las políticas que siguen a continuación. El tema de los fondos buitres y, por supuesto, la adquisición que quiso hacer de Sancor, la mayor agroindustria argentina. Como Soros es dueño de Nestlé, quería apropiarse de Sancor. Ahí le salió Chávez y le dijo, no, yo te presto plata para que no te deshagas de Sancor. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ves las acciones, no necesitas ver pruebas, no necesitas ver reacciones. Si ves que la OAS le entrega $1.000 millones a Lula, a Evo, a la Kirchner, entonces, cuando ya miras que a la OAS, mediante OAS, digo, ese dinero que han financiado, cuando ya miras tú qué cosa le han dado a la OAS, qué contratos le han dado, no necesitas más pruebas. 1 más 1, 2. Y cuando también investigas quién está detrás de esos palos blancos de OAS y de pronto te aparece la cara del genocida de la Open Society Foundation, que representa a todos esos buitres que nos roban en carreteras, en construcciones, en minerales, en todo. Ahora están detrás del litio y te están diciendo que las reservas de litio no son tan grandes, que el litio boliviano no sirve tanto como sirve el litio mexicano, que el australiano y no sé cuánta tomadura de pelo. Los bolivianos tienen que pensar bien que esa industria gigante que tiene Bolivia, que no tiene tramoya, que es el Salar de Uyuni, la vamos a destruir explotándola o la vamos a ocupar como una gran industria. 1, 2, te dicen a diario que las más grandes reservas de litio la tienen el triángulo de litio, que es Argentina, Perú, Chile. No, señor, solamente miren un mapa de Sudamérica y fíjense la diferencia que existe en el Salar Punta Lobos, que es un puntito en el mapa, en relación al Salar de Uyuni, que hasta es referente de la aeronáutica o de los temas espaciales. El Salar de Uyuni tiene más de 10.500 kilómetros, por lo tanto es la reserva más grande del mundo y es el litio más puro. Ahora que te mientan, te digan, energía se va a sacar, esa energía limpia. Mentirosos. Los coches eléctricos que van a funcionar a batería de litio se tienen que enchufar para cargar su batería. No produce energía el litio. El litio simplemente es para 1000 usos, como es el gas. El gas tiene etano, metano, propano y butano, y puedes hacer desde telas hasta llantas. Pero eso no le han dicho al boliviano, gas domiciliario nomás, pero no hemos tenido ni siquiera la capacidad de cambiar la matriz energética. Un montón de cementeras han quebrado porque estos maleantes siguen regalando el gas boliviano, siguen regalando el gas boliviano. Entonces, Marianela, es importante. Marianela, gracias. Yo sé que te apasiona, pero si te sigo dando puye, me voy a quedar sin material para el próximo viernes. Sin material. Yo sé que tus participaciones en el Buen Día desde el Búnker siempre son buenas. Y quiero dejarlos a mis amigos, como dicen, a medias, ¿no? ¿Me vas a dejar a medias? Sí, les voy a dejar a medias, porque el próximo viernes vuelve Marianela Montenegro, y aparte del Buen Día desde el Búnker, desde Cochabamba, con la pasión que le pone en el periodismo de investigación y con las luces que a muchos nos da y con la oscuridad que siembra también en otros. Dice, ¡wow, qué pena! Algunos, y otros se sienten como que dañados, aludidos por todo lo que se dice en este programa con Marianela Montenegro. De eso se trata. No somos monedita de oro. No le vamos a caer bien a todo el mundo con lo que se dice acá. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos venido acá a informar. No hemos decidido ser relacionadores públicos del poder para nadie, ni de los que están ahora, ni de los que estarán a futuro, siempre y cuando se cambie, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos cortar los hilos que manejan a los medios tradicionales y ser independientes en nuestro trabajo. Tratar de ir por el rumbo correcto, según nosotros, en búsqueda de algo que es primordial para cualquier periodista, comunicador social o medio de comunicación. Buscar la verdad, lo más cercana posible,
le duela a quien le duela. Marianela Montenegro, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a ti. No lo he visto a Paul más, se nos ha esfumado. Creo que se ha asustado. No. La red de internet nos ha fallado. El problema de la red de internet es ese satélite que tiene el nombre de Tupac Katari, que hace honor a su nombre, porque volveré y costaré millones, decía, con el tema del satélite. Así que hasta el próximo viernes, Marianela. Gracias, querido Douglas, y a la gente le digo que no se desesperaran por mis palabras, porque tenemos un Dios que por supuesto va a hacer justicia contra todos esos genocidas. Y esto le estoy diciendo porque realmente los ángeles de luz van a actuar, están actuando. Hay muchas cosas que la gente, nosotros no nos enteramos, pero que sí se están juzgando a muchos de estos genocidas y van a haber sorpresas. De esto podemos hablar en otra oportunidad. Un abrazo, querido Douglas, y que tengas un hermoso día, igual que toda la gente. Gracias, nos vemos el próximo día viernes. Marianela Montenegro, siempre su presencia es polémica en el programa y de eso se trata. Aquí en el Buen Día, desde el búnker, tratamos obviamente de tener información de peso, con gente de peso.